Antes de empezar, estamos en el día 428 desde que empezó la guerra. eh, y no puedo empezar una charla sin acordarme de los 101 secuestrados que tenemos todavía. Hoy también empezó un poco el quilombo en Siria y creo que está bueno y es importante recordar. Sí, creo que tenemos que seguir con nuestra vida sin tirar para adelante y por eso estas charlas, pero siempre acordándonos y quizás rezando de que vuelvan todos los secuestrados pronto. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar un poco sobre las leyes laborales, vamos a entender conceptos básicos del recibo de sueldo. Vamos a entender cómo calcular los diferentes pagos de impuestos y demás que hay en el recibo de sueldo. Y como estamos ya a muy poco de empezar el 2025, en los cuales eh, el país o el gobierno decidió hacer algunos cambios en la parte del presupuesto que van a afectar mucho o van a afectarnos de alguna que otra manera en nuestro día a día y por supuesto en nuestro recibo de sueldo. Me pareció interesante poner acá en la charla al final un poco sobre estas influencias. Sí voy a aclarar que el presupuesto del 2025 todavía no está afirmado por el gobierno, por lo tanto lo que yo voy a decir acá pueden haber cambios, pero más o menos la idea general va a ser la misma y me parece importante que ya lo conozcan desde el día de hoy. Empecemos. Leyes laborales. Creo que lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno habla de leyes laborales es que son leyes. Al ser leyes, ya es un idioma que no importa si es el hebreo o el español o el inglés, es un idioma diferente. Son leyes laborales, cosas que nosotros no las entendemos, se escriben de manera rara y encima que somos Olim Hadashim y no tenemos quizás suficiente hebreo, tenemos que tratar de entender un idioma jurídico mucho más difícil, mucho más difícil. A eso hay que sumarle, por supuesto, que muchas de las leyes cambian de año en año dependiendo del gobierno que está en el poder, y hay muchas leyes que no son automáticamente. Siempre doy el ejemplo, si hay acá soldados o padres de soldados, cuando yo era soldado, si yo quería usar el dinero que me daba el ejército cuando terminaba el ejército, que era un bonus que me daba, yo tenía que hacer activamente el ir al banco y decirle quiero usar la plata que el ejército me dio por terminar el ejército. Hoy en día eso ya es automático, pero doy ese ejemplo para que entiendan que lo que hoy en día quizás es automático, en este ejemplo hay otros ejemplos que no es automático. Podemos ir, por ejemplo, al ejemplo de el descuento en la Arnona que reciben ustedes como Lim Hadashim. eh, es un descuento que hoy en día no es automático. Hay que ir a la IRIA, a la municipalidad en la que uno vive, con el contrato de alquiler, con la Teudato Ley, demostrar y hacer mucha burocracia que quizás el que no lo conoce y no lo sabe no lo recibe. Y sigo con ese mismo ejemplo. Ese es un ejemplo de un ministerio del gobierno que da un beneficio para nosotros. Pero hay beneficios en diferentes gobiernos y cada gobierno lo disfruta o lo demuestra de otra manera, cosa que nos complica más también el saber cuáles son nuestros derechos. Para eso tenemos dos soluciones importantes. Una es en todo lo que tiene que ver con la parte del Bituaj Leumi, del seguro social. Tenemos una compañía que es parte del Bituaj Leumi, que se llama Yad Mejabenet, que nos ayuda a llenar todo lo que tiene que ver con burocracia dentro del seguro social, del Bituaj Leumi. Y la otra página que no está en español, sí está en inglés y en otros idiomas, pero sí usando el traductor de Google dentro de esta página es muy útil. Se llama Coleshoot y le recomiendo a todos conocerla. Es una página en la cual se puede poner todos los temas que tienen que ver con derechos, averiguar de cualquier tema y de ahí dar una explicación súper, súper clara con ejemplos de los diferentes temas. Por ejemplo, si yo quiero averiguar cuánto es lo que tengo que pagar de impuestos a las ganancias, puedo entrar a esa página y me va a explicar cuáles son los diferentes escalones que hay de impuestos a las ganancias. No se preocupen que lo voy a explicar yo ahora en unos minutos, pero fue como para dar un ejemplo. Bien.
¿Alguna pregunta hasta acá? Perfecto. Vamos a hablar sobre el recibo de sueldo. Así se ve un recibo de sueldo hoy en Israel desde el 2009. Eh, no todos se ven así, así, así exactamente, pero sí todos tienen las mismas características de las que estoy mostrando acá ahora. Podemos ver que en rojo tenemos nuestros datos y los datos de nuestro empleador. En verde tenemos los datos del sueldo, es una explicación de lo que nos tienen que pagar, lo que nos daría el bruto, el salario bruto, que lo tenemos acá en gris. En el costado acá en celestito tenemos donde aparece nuestros datos generales, antigüedad en el trabajo, la cobertura médica, cuántos créditos tenemos a nuestro favor. No se preocupen que si digo alguna palabra que ahora no la entienden, ahora vamos a entrar en cada uno de estos temas y lo vamos a explicar, y la cantidad de hijos, etcétera. Esto de acá son las deducciones que nos hacen, si es por Bituaj Leumí, Seguro Social, impuestos a la ganancia, la jubilación, etcétera. Y acá tenemos el sueldo neto, lo que nos queda del bruto menos todo lo que nos descontaron. Ahora vamos a ver ejemplos. Y acá abajo tenemos de este lado, perdón que ahí lo mareé un poco, de este lado en el verde oscuro, vacaciones y enfermedades, tenemos cuántos días de vacaciones tenemos hoy en día acumulado, cuánto acumulamos el mes y cuánto nos queda y cuánto usamos, por supuesto. Lo mismo con la enfermedad. Y en el, no sé qué color es este, pero digamos un bordó, si no le pegué en el color, disculpen, pero en el Bordeaux tenemos un agregado o datos acumulativos de todo lo que hablamos antes, de la impuestos a las ganancias y de las vacaciones y de las enfermedades y demás. Empecemos un segundo a hablar sobre un recibo de sueldo. El recibo de sueldo es el papel que recibimos nosotros con explicación de lo que nos están pagando. Hay que aclarar que el pago tiene que entrar hasta el 10 del mes consecutivo. Quiere decir que hasta no mañana, sino el pasado mañana, todos tenemos que recibir nuestro recibo de sueldo del mes de noviembre. ¿Ok? Si por alguna razón ustedes reciben el salario en cheque, la ley le dice al empleador que tiene que darles el cheque por lo menos 3 días antes hábiles para que hasta el 10 la plata pueda estar en el banco. ¿Ok? Si le pagan de manera automática a la cuenta bancaria, hasta el 10 tiene que entrar en el banco. En verdad, se habla que tiene que entrar hasta el 9 para que el 10 ya lo puedan usar, pero generalmente se habla hasta el 10. Y otra cosa que es importante conocer, el recibo de sueldo es obligatorio dárselos. Puede ser impreso en papel o digital. Puede ser digital porque te lo mandan por mail, puede ser digital porque usan alguna página como por ejemplo Gilanet o otras cosas, pero tienen que dárselo. La ley habla del impreso. Si ustedes afirmaron en algún momento que están de acuerdo a recibirlos digital y por alguna razón no se acostumbraron, no les gustó, pueden pedir de manera escrita al empleador que se los dé impreso. Y cuando se lo dan, está en la obligación de dárselos impreso. ¿Ok? Pero de todas maneras, este recibo de sueldo, el papel o el digital, lo tienen que recibir hasta 9 días después del día de pago. Si le pagaron el 1 de diciembre, hasta el 10 de diciembre tienen que recibir este papel, este recibo de sueldo. Si le pagaron hasta el 10 de diciembre por lo de noviembre, hasta el 19 tendrían que recibir este papel. Voy a aclarar, porque muchas veces en estas charlas me preguntan, ¿y qué pasa si no me entra la plata hasta el 9 o el 10? Teóricamente uno podría hacerle un juicio al dueño y decir al empleador y decirle, te hago un juicio por no pagarme a tiempo y recibir una indemnización, digamos, por el tiempo que no recibieron el dinero. Ahora, si ustedes van a querer o no van a querer hacerle ese juicio, ya es decisión de ustedes, es recomendación consultar con un abogado, pero sí hay que tener en cuenta de que hay veces que vale la pena hablarlo con el dueño y quizás arreglarlo de manera
cara a cara o entre personas y no llegar a juicios que quizás sí nos van a dar un poco de dinero de bonus o de algún agregado por el retraso del pago, pero quizás el día de mañana estamos buscando de vuelta trabajo. ¿Ok? Hay que tenerlos en cuenta. Bueno, empecemos a hablar un poco sobre los diferentes datos que tenemos en el recibo de sueldo. El primero, en el rojo que vemos acá arriba, estamos hablando de nuestros datos y el dato y los datos de nuestro empleador. ¿Ok? Si pueden ver acá, está en chiquito, pero acá pueden ver que tenemos Bet Lamed y Mem Hey y dos números que empiezan con 9 bla, 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 bla. Esos son los dos números uno se llama Tik Bituach Leumi y el otro se llama Tik Mas Akhnasá. Bet Lamed Bituach Leumi, Mem Ei Mas Akhnasá, Bituach Leumi Seguro Social, Mas Akhnasá es impuestos a la ganancia. Son los dos lugares donde el empleador tiene carpetas abiertas por ser un negocio o una empresa. Y con estos son los números que van a quizás ustedes necesitar en el día de mañana cuando hagan lo que se llama Teum Más o Teum Bituaj Lumi, que lo voy a hablar más adelante. Acá después de eso tienen sus datos personales y la cantidad de antigüedad que ustedes están en el trabajo. En este caso, esta persona empezó a trabajar el 2 del 9 del 18 trabajando hace un año, 5 meses y 30 días. ¿Ok? De vuelta, desde que saqué la foto de este recibo. En el celeste tenemos los diferentes datos nuestros, pero vamos a verlo más adelante. Y voy a aclarar nada más que tiene que ver con la parte del empleador. Cuando uno va a hacer una entrevista de trabajo, muchas veces piensa que no, me están fijando si yo soy la persona adecuada para el trabajo. Hay que acordarse que muchas veces no solo nosotros o no solo ellos nos están viendo si nosotros somos adecuados para ellos, sino que nosotros estamos viendo si ellos, o sea, la empresa, es adecuada para nosotros. No solo por el salario o los beneficios que nos pueden llegar a dar, sino también por la empresa que es. Por lo tanto, cuando ustedes van a una empresa, a una entrevista de trabajo, yo los invito a que sepan a qué empresa van y busquen en internet la empresa. Fíjense si alguien le hizo juicio a la empresa, por qué les hizo un juicio. Hoy en día todo es muy fácil encontrar en internet, así que los invito a hacer eso también. Hablemos un segundo sobre las deducciones. Ahora voy a entrar en esto, pero voy a aclarar dos cosas sobre las deducciones. Tenemos las obligatorias y las opcionales. Las obligatorias, estamos hablando de Bituaj Lumi, el impuesto el seguro social, Masa Knasá, impuestos a las ganancias, y jubilación. Y las opcionales muchas veces es cuando nos dan en el trabajo, por ejemplo, comida y nos descuentan un poco de dinero. Cuando pedimos un préstamo en el trabajo, eh, no va a aparecer acá, en estas cosas de acá. Pero hablemos un segundo. ¿Saben qué? Me quedo un segundo en la parte básica, que es acá donde tenemos el verde, donde nos dice lo que vamos a ganar. En el verde nos tienes que explicar todo lo que por alguna razón va a entrar plata. ¿Ok? En el cálculo de acá pueden ver que dice el salario, trabajé 19 horas por 100 shekel la hora, 1900 shekel en total. Y abajo dice Nesiot, que sería el viático, 5 días por 11,8, que es el diario, son 59 shekel. En total me dio 1959. Y acá pueden ver el neto que me descontaron esto que vemos acá. Ahora, acá pueden haber otras cosas. Pueden haber horas extras y demás. Y lo que es importante aclarar es que hay que saber cuál es el salario por el cual nosotros pagamos Bituaj Leumi, Masa Aknasá y la jubilación. En el salario, en el recibo de sueldo van a ver que dice acá en el costado, en este no lo dice, pero dice Shar Mebutaj. Shar Mebutaj en traducción al español sería salario asegurado. El salario asegurado es el salario por el cual yo voy a pagar
o me van a pagar, depende de cómo lo miremos, la jubilación. ¿Ok? Y muchas veces nosotros vemos que me dicen, te pago 10.000 shekel por mes, pero en verdad son 8.000 más 2.000 de horas extras, lo cual muchas veces hacen que mi salario asegurado sea nada más de 8.000 y la jubilación sea nada más por los 8.000 y no por los 10.000 que nosotros teníamos en mente. Los invito a que se fijen en esas cosas, lo van a poder ver exactamente en el costado acá, que tendría que decir salario asegurado, Shar Mebutaj. Hablemos un segundo sobre cuatro cosas que tenemos las deducciones obligatorias. Bituaj Leumi, Bituaj Briut, que van de la mano, seguro social y seguro médico, impuestos a la ganancia, Masa Aknasá y la jubilación. Empecemos primero por Masa Aknasá. Acá tenemos enfrente nuestro los diferentes escalones de Masa Aknasá. Y voy a empezar por lo primero que todo el mundo me pregunta y me dice, pará, si a mí me ofrecen ahora un aumento, ¿me conviene agarrarlo o no me conviene agarrarlo? Lo voy a decir de un principio, sí, siempre conviene agarrar un aumento porque quiere decir que nos están dando más plata. Eh, ¿Por qué digo eso? Porque los escalones que ustedes ven acá siempre son por el escalón que viene. ¿A qué me refiero? El primer escalón es hasta 7.010 shekel. Si a mí me pagan hoy 7.000 shekel, yo voy a pagar 10% de impuestos. Ahora, si de repente el dueño me dice, Yair, te subo el salario a 8.000, no es que voy a pagar por los 8.000 14, sino que voy a pagar por los primeros 7.010 un 10% y por los 990 que restan de 8.000 hasta 7.010 voy a pagar el 14%. Por lo tanto, el agregado que me llega a dar el empleador en cualquier momento siempre está bueno porque va a ser nada más por la parte relativa que voy a pagar interés. Ahora voy a dar un ejemplo, no se preocupen, con un salario de 11.000 shekel, para que vean el ejemplo. Agarré 11.000 a propósito para que no sea algo justo donde cae en un escalón. Podemos ver que el 11.000 está acá, en el medio entre 10.061 y 16.150. ¿Ok? El tercer escalón de 20%. Entonces, ¿cómo se ve eso? Hasta los primeros 7.010 voy a pagar un 10% de 7.010, o sea, 701 shekel. De 7.011 hasta 10.060 voy a pagar un 14%. En este caso estamos hablando de 3.049 shekel, que va a ser un 14% de 3.049 shekel, que es un total de 427. 427 más los 701 me da los 1.128. ¿Ok? Y desde 10.161 hasta los 11.000, que ahí termina mi salario, son 839 shekel que voy a pagar por esos 839 shekel un 20%. Estamos hablando de 168 shekel, en total 1.296 shekel. ¿Hasta ahí está claro? Perfecto. Gracias por las caras ahí de sí. ¿Este impuesto se paga en el mismo momento en que, o sea, te lo deducen en el mismo momento en que te pagan, o es algo que tú tienes que hacer luego una declaración al cabo del año? Bien, pregunta muy buena. Por supuesto, estamos hablando del que es trabajador de una empresa y no es independiente. Se descuenta automáticamente todos los meses. Lo vas a ver en el recibo de sueldo en esta parte de acá. En el caso que estaba hablando ahora, el salario se paga todos los meses, pero hay opciones, o mejor dicho, el impuesto a las ganancias se calcula mensualmente, pero en verdad es anualmente, y ahora vamos a ver cómo funciona en unos minutos. Pero, pero, Y eh, sí, ahí están preguntando si gana sí, 3.500. ahí eh, va, ahí va, ya vi la pregunta, gracias Jovina, pero en este caso que tenemos acá de 11.000 shekel, yo tendría que pagar un impuesto de 1.296 shekel. Pero cada uno de nosotros, por ser ciudadano israelí, tenemos a nuestro favor lo que sería impuestos, perdón,
Nekudot Zhut, que serían créditos. ¿Ok? Un hombre, por ser ciudadano, tiene 2,25 créditos a su favor y una mujer tiene 2,75. ¿Ok? Quiere decir que yo como hombre sin tener más crédito, ya empiezo ganando 2,25 créditos. Cada crédito son más o menos 230 shekel. Vamos a decir que son 540 shekel que tengo a mi favor todos los meses. Quiere decir que si yo gano hasta 5.440 shekel por mes y tengo que pagar un 10% que son 544, el crédito que tengo a mi favor es exactamente lo mismo, por lo tanto no voy a pagar impuestos a la ganancia. Por lo tanto, el ejemplo o la pregunta que se hizo antes en el chat, si yo gano 3.500 shekel, automáticamente ya estoy eh, exenso de pagar impuestos a la ganancia porque el 10% mío va a ser menos que 544. ¿Se entendió? No solo que tenemos como ciudadanos puntos, sino que tenemos también puntos por hijos, por terminar títulos académicos, por terminar el ejército y por ser Ole Hadash. Por ser Ole Hadash tenemos créditos durante 54 meses. Sí voy a aclarar que son 54 meses desde el momento que hicimos Aliyá y no 54 meses del momento que empezamos a trabajar. Quiere decir que si durante 50 meses no trabajé, voy a tener el beneficio solamente por 4 meses. ¿Bien? E aí, Sí, puedo perguntar em português? sí, intentemos. Eu Ok, falo un poquito portugués. ok. E esses pontos que vêm no recibo de sueldo, eles, quem dá? O governo dá ou o empregador dá? Bien, el que te da los puntos es el gobierno. El empleador lo que hace es pasarle esos datos al gobierno. ¿Cómo el empleador le pasa esos datos al gobierno? Cuando vos empezás a trabajar en un trabajo o a principio de un año fiscal, vos llenás lo que se llama formulario 101. Y en el formulario 101 vos llenás sobre tus hijos y tus títulos académicos y la fecha de alía y, y todo lo que tiene que ver con tu persona. Y con esos datos, el empleador se lo da al gobierno, al Masa Aknasá, impuestos a la ganancia, para que sepan descontar, darte créditos a tu favor. Ahora Bien, quiero decir algo que con respecto a los 54 meses, eso es algo nuevo. Antes era solo por 2 años. Y lo que pasaba es que los Olim decía, rega, yo llego a Israel, 5 meses estoy en Ulpan, no trabajo, luego otros 6 meses hasta que busco, hasta que encuentro y decidieron, por fin, la ley es darles para 54 meses, ¿ok? Porque siempre dicen que el primer año el trabajo no es con sueldo alto y no se gana mucho hasta que uno se adapta y encuentra un trabajo en su profesión, ¿ok? Entonces es... bien. Para la Y pregunta de... hay una, sí, hay una pregunta acá de Simon. ¿La ves o la leo? No, a ver, léemela. Y ahí tengo un título académico reconocido por el Ministerio de Estudio, pero no tengo el descuento en el recibo de sueldo. ¿Qué formulario debería completar y ante qué entidad? Eh, ¿Lo sabes? Sí, no, a ver, si tenés un título académico, en el 101 vos llenás sobre tu título académico de qué año terminaste el título. No es que por tener título académico todos los años de acá en adelante vamos a recibir un descuento, sino que vamos a recibir en el año que terminamos o el año siguiente del año que terminamos el crédito a nuestro favor. Por supuesto que cuando llenamos en el formulario no solo llenamos la fecha, sino que tenemos que entregarle a nuestro empleador El una título. copia de la fecha Título. que tuvimos el título, cosa que demuestre
que realmente el título lo terminamos en este año fiscal o en el año anterior. Al igual que en el Cero Ole Hadash, no es suficiente escribir que hice alía hace 3 meses, sino que tengo que demostrarlo con la Teudat Olé. ¿Ok? Y con respecto a quién tiene que llenar el formulario, somos nosotros, ustedes, ¿ok? El trabajador llena el formulario. Ahora, si el trabajador terminó el título académico y se olvidó de ponerlo en el 101 o, como podemos ver acá, se trabajó en la mitad del año o se trabajó en más de un lugar y no se hizo lo que sería T1 más, ahora voy a explicar lo que es T1 más, siempre se puede hacer hasta 6 años atrás lo que se llama devolución de impuestos. ¿Ok? Y cuando uno hace ese trámite de devolución de impuestos, va a recibir, si es que se lo merece, dinero de vuelta del impuestos a la ganancia por lo que uno pagó de más. ¿Ok? Pero antes de entrar a la devolución, hablemos un segundo lo que se llama Arihat Teum Más, que sería coordinación de impuestos. ¿Qué pasa si yo trabajo en más de 2 trabajos? O en más de un trabajo, o sea, en 2, como mínimo. Al trabajar en 2 trabajos, yo tengo que demostrar o explicar a impuestos a la ganancia que trabajo en 2 trabajos. Eso se hace en esta fotito que pueden ver acá. Que se escriben ahí los datos de mis 2 trabajos, mi trabajo principal y mi trabajo secundario, y cuánto voy a estimar que voy a ganar de manera anual. Y ahí el impuesto a la ganancia me van a dar 2 papeles que van a decir cuánto es lo que me tienen que descontar de impuesto cada uno de estos 2 trabajos que tengo. Si yo no llegué a hacer esto, el primer trabajo me va a descontar normal, según el salario bruto que tenga yo. El Yair, segundo Yair, trabajo, Yair, disculpa, un gusto no escucharte, mi nombre es David, pero me quedé, no quiero seguir avanzando en realidad porque algo no me quedó claro. Yo estoy hace casi 8 meses acá y dentro de la misma empresa trabajé 2 meses en un lugar y después tuve que renunciar y empezar a trabajar en el otro sitio de la misma empresa. Que es como... eso no me queda claro respecto a los puntos y los créditos. ¿Dónde puedo ver los puntos? ¿Dónde puedo ver los créditos? Eso no lo sé. primero no entiendo cómo renunciaste y volviste a trabajar en la misma empresa. Es un poco raro eso, Sí, pero eh, la empresa se llama Etnam y tiene muchas sucursales y filiales. sí, es una ONG conocida. Eh, en la parte del recibo de sueldo acá, ahí donde dice Nekudot Zikui, ¿ok? Que ¿Ok? ahí te aparece la cantidad de puntos que tenés a tu favor. Hay algunos recibos de sueldos que también en la parte de abajo te especifica cuáles son los puntos que recibiste o los créditos que recibiste. Eh, si, si después querés, mandame por WhatsApp tu recibo de sueldo y te lo muestro, Perfecto. ¿ok? Perdón, ¿puedo Sí, hacerte una pregunta antes que avances? por supuesto. Vos en un momento mencionaste algo de si tenés hijos jaiales. No me quedó claro porque como que no redondeaste el tema. ¿Podés ampliar eso? No, lo que dije es que el que termina de ser Hayal, recibe a su favor también créditos. Entonces, si ustedes tienen hijos que están por terminar el ejército, que cuando empiecen a trabajar conozcan que cuando van a trabajar van a tener a su favor puntos que los pueden ayudar a pagar menos impuestos. No es para Pero vos, eso se lo Silvana. tengo que presentar al empleador. De vuelta, Yo, no es para vos, No sino es es para es para para tu vos. mi hijo. hijo. Exacto. No. Ah, ok, ok. ¿Ok? Bien. Y Bueno, Yair, perdón, sí, en Arielito. la anterior, donde estaban las escalas, digamos que yo tengo un sueldo de, no sé, de 10.000 por mes, Sí, y un mes me dan una bonificación bien. por desempeño o algo, y termino subiendo de categoría ese mes. Ese nuevo porcentaje me va a quedar fijo de ahí en adelante
o el siguiente mes deberían bajármelo? Bien. En el recibo de sueldo vos lo vas a ver, muy buena pregunta, y es justo lo que estoy tratando de explicar acá. Primero que nada, en el recibo de sueldo lo vas a ver cada mes por lo que ganaste. Digamos, van a ver tu salario bruto y vas a ver ese salario bruto, este es el escalón que estás y te vamos a descontar según ese escalón. Pero esa es la forma fácil que tiene el Estado y que tiene el empleador de descontarte. El tema es que el impuesto a las ganancias no es mensual, sino que es anual. Entonces, quiero que tomemos como ejemplo una persona que hizo Aliá y de una empezó a trabajar con un salario de 10.000 shekels. ¿Ok? Pero hizo Aliá en enero y en junio empezó a trabajar. Y trabajó junio hasta diciembre. Si nosotros hacemos el cálculo, ¿ok? Él tendría que pagar, según el recibo de sueldo, por 10.000 shekels el primer mes, hasta 14 de coso, ¿ok? Vamos a hacerlo con 11.000 para hacerlo fácil. Tendría que pagar 1.296 shekels todos los meses, durante 6 meses, ¿ok? Hicimos el cálculo, perfecto, 1.296 por 6 meses da un montón. Ahora, viene el Estado, o mejor dicho, ese empleado y dice, para. El impuesto a las ganancias, vos me lo tenés que cobrar anualmente. Entonces, si yo agarro los 11.000 shekel que yo gano por mes, por 6 y lo divido por 12, que son 12 meses en el año, no voy a tener que pagar 1.296 por mes, sino que tendría que haber pagado por mes la mitad, 600 shekel por mes. ¿Se entiende? El impuesto a las ganancias que nosotros pagamos es anual. Nos descuentan mensualmente porque es mucho más fácil hacer el cálculo. ¿Ok? Por lo tanto, el que Pero es sobre sueldo bruto, ¿no? es sobre sueldo bruto, sí. De vuelta, no metí acá ni siquiera el cálculo de los créditos para no hacerlo más complicado. Pero la idea es que si yo gano 6.000 shekel o 10.000 shekel todos los meses, pero trabajé la mitad del año, o como la pregunta de Ariel, recibí de repente un bonus por buen empeño o lo que sea, el salario o la cantidad de impuestos que yo tengo que pagar es por el total de mi bruto. Entonces yo tendría que agarrar todo mi bruto de los 12 meses trabajados o de los 6 meses trabajados y a eso hacerle el cálculo según estos escalones. Estos escalones que ustedes ven acá, que yo los hice por mes, en verdad son anuales. Si yo entro ahora a la página de Masa Aknasá, estos números que ven acá no van a ser 7.010, sino que va a ser el equivalente a el anual. ¿Ok? Yo lo muestro mensualmente porque es mucho más fácil entenderlo y porque también así lo hace el cálculo en el recibo de sueldo. Pero en definitiva, Ministerio, el Masa Nasal lo hace el cálculo anual. Por lo tanto, que el que no trabajó en todo el año o el que recibió un agregado por un bonus o por lo que sea, lo que puede llegar a hacer es a fin de año o hasta 6 años después hacer la devolución de impuestos como le dijimos antes. Lo pueden hacer solo o pueden pedir la ayuda de alguna empresa que les tome un porcentaje de lo recuperado. ¿Ok? Para terminar con el tema de impuestos a las ganancias, voy a aclarar nada más que el que trabaja en más de un lugar tiene que hacer lo que se llama TEUM más, o sea, coordinación de impuestos, para poder que el segundo trabajo, el trabajo menor, no le descuente automáticamente un 47% que sería el escalón mayor. Cuando tenemos más de un trabajo, el primer trabajo, el trabajo principal, el que más ganamos, me va a descontar según mi salario. El segundo, si es que no hice la coordinación de impuestos, me va a cobrar automáticamente 47%. No se preocupen que si no hicieron el TEU más, la coordinación de impuestos, pueden hacer devolución de impuestos para poder decirle al Estado, uy, me olvidé de hacer la coordinación de impuestos, devolveme lo que me sacaste
y se lo devolverá. Y ahí te pregunto, Sí, eh, dos preguntas. Uno, en ese caso, el segundo empleador, ¿cuánto descuenta? ¿Tendrá que descontar también en base a la tabla? en base a la tabla. De vuelta, vos haces en la página del Masa Aknasá esto que se llama Teum Más, coordinación de impuestos. Vos le vas a decir, este es mi trabajo principal, este es mi salario anual, este es mi trabajo secundario, este es mi... Acá tu amiga, Estaba diciendo que Vale. el seguro médico y el seguro social funciona de la misma manera que el seguro del impuesto a las ganancias, pero más sencillo. No tenemos tantos escalones, tenemos dos escalones. Tenemos el escalón del salario hasta 7.522 shekel y de 7.523 en adelante hasta los 49.000 shekel. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Dos escalones, como dije. Voy a dar el ejemplo de un salario de 10.000 shekel. El primer escalón hasta 7.522 vamos a pagar un 3,5% de nuestro salario, son 264 shekel. Y el segundo escalón de 7.553 vamos a pagar en lo que queda hasta los 10.000 shekel, un 12%, en total 293 shekel. Para aclarar, en este caso, lo mismo, si llego a tener más de un trabajo, tengo que hacer lo que se llama TEUM más, lo que sería coordinación de impuestos para el seguro social. ¿Ok? Si no lo hice, el segundo trabajo me va a cobrar automáticamente 12%. Ahora, eso estamos hablando de si yo, por ejemplo, en mi primer trabajo gano menos de 7.522. Si yo en mi trabajo principal gano arriba de 7.522, ya no cambian o no es necesario hacer el TEUM más, el TEUM Bituaj Leumi en este caso, porque el segundo trabajo automáticamente igual está pasando este salario, por lo tanto me va a cobrar 12% igual. Te hago una ¿Bien? consulta, Yair, perdón, que la puse en el chat. Si vos tenés, yo tengo un trabajo como Sgirá y un trabajo como Sekmurше, ¿tengo que Sí. hacerte un más también o no? Es solamente si estás como Sahir en los dos. Es una pregunta un poquito más complicada y voy a explicar por qué. Uno, como independiente, no importa si son Murge o Patur, eso tiene que ver con la parte del IVA, del MAM. Vos podés ser hoy en día lo que sería Osek Zahir, que es la nueva reforma, o podés ser una empresa común y corriente. Si sos empresa común y corriente, tenés que entregar un Dog Shnati, un reporte anual, ¿ok? Y en ese reporte anual ya estás haciendo todos los trámites que tienen que ver con Teum Bituaj Leumi, Teum Más, todas las coordinaciones de impuestos que hablamos recién ahora. Si sos Osek Zahir, ya funciona diferente y sí tenés que hacer todo esto. El Osek Zahir es como si fuese otro trabajador más. Pero el nuevo empezó el 1 de diciembre. Y ahí te ¿Ok? hago una consulta yo. Sí, ¿Cómo Evelyn. está? Bituaj Leumi, lo que te descuenta de Bituaj Leumi, ¿es por vos solo o también está dentro los hijos? No, lo que te descuenta acá es el básico de Bituaj Leumi. Vos después podés, perdón, Bituaj Briut. Briut. Vos lo que podés hacer después es sumarle a lo que te descuentan acá el básico, los diferentes programas que tiene las diferentes Kupot Jolim para ofrecerte. Sí voy a aclarar un segundo que el que no trabaja, ¿ok? Tienen que pagar igual Bituaj Leumi o impuesto o Bituaj Briut. Lo pueden ver acá, 203 shekel mensuales el que no trabaja, y el que es estudiante tiene que pagar 145. Siempre doy el ejemplo ese porque si yo no trabajo, tengo que pagar 243 shekel, pero si sí trabajo en un trabajo, aunque sea chiquitito, y me descuentan ya el seguro médico y el seguro social, voy a pagar 3% solamente. Para que vean un segundo el cálculo acá, si yo gano 7.500 voy a pagar 264. Si no trabajo, voy a pagar 203. Por lo tanto, si gano menos de 7.000,
y me conviene trabajar, aunque sea algo chiquitito, te voy a pagar menos seguro médico y seguro social que no trabajando. ¿Ok? Jair, disculpa, te puedo hacer la segunda pregunta que tenía. Sí, En cuanto a lo de la renta, si dentro del año tuve ingresos por Halat o por seguro de desempleo, ese ingreso que me entró por eso cuenta dentro del total de renta que tuve en el año o no? por impuestos por Halat y desempleo, uno paga una parte relativa. No es lo mismo que por un trabajo normal. Claro, pero tú dices que se suma al final del año todo el ingreso que se tuvo al año. Sí. El Halat o el seguro de desempleo es igual a un ingreso. Entra dentro del cálculo, sí. Entra dentro del cálculo, ok. Te quiero hacer Bien, una pregunta antes que sigas de Teum Más. Son dos sí, preguntas muy chiquitas. La primera es, ¿se calcula la devolución y que el cálculo de impuestos es año calendario, enero-diciembre, o es cuando sí, empezaste a fiscal, trabajar? fiscal, de enero a diciembre. Ok, si yo empecé a trabajar hoy, la devolución me la van a hacer en diciembre. Por ejemplo, si el cálculo está errado, me la van a hacer hasta el De 31 de vuelta, si el diciembre. cálculo está errado, el seguro social o el seguro o el Bituaj o el Masa Aknasá no te van a devolver plata, salvo de que vos hagas de manera activa Ah, el ok. pedido de devolución. Ok, y la segunda pregunta de Tío Más es, si yo dejo el segundo trabajo, el Tío Más, ¿tengo que avisarle que lo dejé, que no me lo calculen más o no se necesita No es relevante porque el segundo trabajo tiene un porcentaje que descontarte. Cuando dejaste trabajar? de trabajar, no tenés que hacer nada. Si es que dejaste de trabajar ahí y empezás a trabajar en otro lugar, sí tenés que hacer. Ah, ok, entendí, gracias. No, de nada. Yair, Hablemos. un minuto, me voy más Sí, atrás. ¿El SHUM Mebutaj es obligatorio que aparezca en el Plus Passport? sí, tiene que aparecer. Sí, Ok, no sí. está. Si Ok, no, mandame una copia después y lo veo. después lo vemos, gracias. Vacaciones y enfermedades. Primero que nada, en vacaciones la ley habla de 12 días, pero al igual que uno puede discutir de los días del salario que va a recibir con el empleador y llegar a otro acuerdo, la cantidad de días que uno reciba también cambia. O sea, yo puedo discutir con el empleador mío y decirle, no quiero 12, quiero 15 días. ¿Ok? Y es algo que se puede llegar a discutir. 12 días es el que trabaja 5 días por semana. 14 días es el que trabaja 6 días por semana. eh, y hay un montón de juegos que pueden ir a ver dentro de los días de vacaciones. Por ejemplo, el empleador puede decirte cuándo salir de vacaciones y cuándo no. Voy a dar siempre el ejemplo que doy siempre y me río mucho cuando lo doy. Si yo trabajo en una empresa que arregla piletas de natación y me quiero tomar vacaciones en agosto, puede ser que el dueño de la empresa me diga, no, Yair, es el mes más fuerte que tenemos, no puedes tomarte vacaciones en agosto. ¿Ok? Y no me puedo tomar vacaciones en agosto. Muchos de los empleadores siempre tratan de que el empleado esté contento, o sea, por lo menos que no esté sufriendo. Por lo tanto, si voy a querer tomarlo en agosto, seguramente se va a arreglar como para que me lo pueda tomar en agosto. Pero hay que aclarar de que no es obligatorio. E aí, Sí, vou perguntar em português, ok? dale. ¿Cuánto, no, en español, cuánto tiempo yo puedo acumular las vacaciones? Bien. Las vacaciones supuestamente no son acumulables si la empresa que uno trabaja permite, generalmente permiten hasta 2 años de acumulación, pero no más. Pero generalmente, o sea, en ley no hay un lugar donde diga está permitido acumular, sino que la empresa puede darte la opción de acumular generalmente hasta 2 años la cantidad de vacaciones. Lo que sí es importante aclarar en los días de vacaciones, que los días no usados, cuando uno renuncia o es echado, los días que no se usaron tienen que pagarse. ¿Ok? ¿Cuánto? ¿100%? El 100% de los días que te sobraron. Si vos tenés acumulados 7 días y los 7 días no los usaste,
y renunciaste, te echaron, no importa qué, esos 7 días tienen que ser pagos, por supuesto, según el salario diario tuyo. Eu tenho em meu mascoret algo como 20 dias. Eu não terei ainda. Bueno, si vos tenés 20 días y por alguna razón te permitieron acumularlos y vos mañana renunciaste, te tienen que pagar esos 20 días. Puede ser que como siempre tenés que dar un aviso de antemano de cuándo vas a renunciar, como de un mes, pueden decirte, bueno, ese mes tomátelo esos días de vacaciones. Entonces, esos 20 días que tenías acumulados los fuiste perdiendo. Eu posso usufruir os 20 dias direto, juntos? La ley dice que lo tenés que hablar con el dueño del trabajo, ¿ok? Con el empleador. Generalmente el empleador da un tiempo razonable junto, pero no 20 días porque te está diciendo que un mes entero no estás trabajando, ¿ok? Pero también puedes llegar a decir, querés viajar a Brasil a visitar a la familia, tomate esos 20 días, no hay ningún problema. Cambia de vuelta, hay que hablarlo con el dueño, con el empleador. Con el tema de enfermedad tenemos 18 días por año. De vuelta, también se puede discutir esto, la cantidad y... Hola Yair, mira, tengo una consulta. Yo trabajo en un GAM Sí, y en el GAM me dan un día libre, feriado, o sea, de Hofesh. sí. Ahora, si hablamos de las vacaciones de 12 días al año, ese día de Hofesh que te dan, ¿está contado como los 12 días de vacaciones o no? Vos trabajás domingo, lunes, martes, miércoles y viernes, ¿a eso te referís? Mm, No, acá se trabaja de domingo. A mí me dieron el domingo libre. Perfecto, vos Entonces trabajás trabajo de lunes, martes, lunes a miércoles, viernes. jueves y viernes. Exacto. Bueno, Entonces yo no, quiero saber si ese día Hofesh que te dan, ellos lo están contando como los 12 días del año de vacaciones o no, no. Y no. no, Ok, y no, ahora mi no. otra pregunta, perdón, y en agosto, dependiendo del GAN, se trabaja ponte, hasta el 15 o 14 de agosto, 13 de agosto, y de ahí te dan libre la mitad del mes para poder entrar de nuevo. ¿Esos días que te están dando son días de vacaciones del año? Seguramente sí. Al igual que en mi trabajo, por ejemplo, en Hola Moed Pesach me obligan a salir a vacaciones y toda la empresa estamos libres. En el caso tuyo, no es Ujú. en Hola Moed Pesach, sino que es en los últimos 10, 15 días de agosto. Rural Mercado. ¿Ok? Rado, you Ok. want to down the details or you want that I down? Digo un segundo porque así Yes, tratamos but de llegar a I todo. also have the trolleys. Bien. Enfermedad, como dije, tenemos 18 días en los cuales si yo tomo el día de enfermedades, yo o porque mi hija está enferma o mi padre está enfermo, puedo tomarlo por mis padres o mis hijos. El primer día no es pago, el segundo día y el tercero es un 50% y recién el cuarto me pagan un 100% de mi salario diario. Sí voy a aclarar que, como dije antes con el tema de vacaciones, acá también se puede discutir esto y puedo llegar a un acuerdo con mi empleador de que me paguen desde el primer día. ¿Ok? La ley no dice eso, sino que dice el primer día no se paga, el segundo y el tercero un 50%, pero se puede llegar a discutir eso con el empleador. Al contrario de los días de vacaciones, los días de enfermedades cuando terminamos de trabajar se pierden. Tengo acumulado 100 días de enfermedades y terminé de trabajar, se van al tacho. ¿Ok? No me los pagan ni nada. ¿Ok? Perfecto. La jubilación, y no voy a entrar en todo el tema de la jubilación, voy a decir dos cosas chiquititas que tienen que ver con la jubilación para que conozcan, porque la jubilación es un tema súper amplio y se podría hacer una charla sobre el tema, pero eh, nosotros como empleado vamos a pagar un 6% de nuestra jubilación, podemos si queremos también hasta un 7% y esto es lo que paga nuestro empleador. Cuando hablamos antes del salario asegurado, a esto se refiere.
El 6% o el 6,5% que pone el empleador es sobre nuestro salario asegurado. Como dije antes, si yo recibo 10.000 shekel bruto, pero en verdad son 8.000 salario bruto y 2.000 de horas extras y el salario asegurado de 8.000, yo voy a depositar un 6% de los 8.000 y el empleador un 6,5% de los 8.000 y no de los 10.000 que nosotros pensábamos. ¿Ok? Dentro de la jubilación hay muchos temas que hay que tener en cuenta, como cuándo es la jubilación activa y cuándo no, pero por falta de tiempo no entro en eso. Pero vuelvo a decir que el que está interesado puede entrar a la página de Coleshood, escribir sobre Pensia y van a tener ahí un montón de datos o tratar de convencer a Gbaim que haga otra charla sobre jubilación. Edades de jubilación o tiempo o años trabajados, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Edades para jubilarte o cantidad de años trabajados? También no sé cómo es acá. La jubilación en Por edad. Israel es por edad, ¿ok? Hombres 67, mujeres 65, pero de ¿No vuelta, importa la cantidad de años que trabajaste? no, pero sí hay que tener en cuenta que cuando trabajaste pocos años tenés poco acumulado dentro de tu fondo de jubilación, pero te podés jubilar igual, Y ¿ok? una vez que estás jubilado, tengo entendido que podés seguir trabajando. ¿Cómo es eso? Una cosa es la edad en la que uno se jubila y otra Sí. cosa es la decisión de jubilarse y empezar a recibir una mensualidad. ¿Ok? Eh, Voy entrando a los últimos temas porque ya estamos pasados un poco. El tiempo. Sí, pero como dije antes, en el presupuesto del 2025 hay varios temas que hay que tener en cuenta. Uno, estos son los 4 temas principales que vamos a poder ver que nos van a afectar en nuestro salario, en nuestro recibo de sueldo. Los primeros, los 3 que están encostados acá son relativamente fácil de explicar. Eh, Vamos a empezar por Masa Hnasá. Masa Hnasá vimos que tenemos los diferentes escalones. Todos los años, si hoy en día estamos hablando que el escalón de 10% es 7.010 hasta 7.010 de salario, todos los años tendría que ese número aumentar según la actualización de los gastos en Israel. Digamos, tendría que aumentarse un poco más. Por lo tanto, en el presupuesto del 2025, como lo congelan esa actualización, en vez de que yo pague un 10% por 8.000 shekel, voy a seguir pagando un 10% por 7.010. Por lo tanto, voy a perder plata que tenía que haber ganado o plata que me tendría que haber entrado a mi favor, no va a entrar. Lo mismo con el escalón de Bituaj Leumí. ¿Ok? El escalón de Bituaj Leumí no lo congelan, sino que van a aumentarlo un 0,6%. Lo que nosotros vimos que era un 3,5% va a pasar a ser 4,1%. ¿Ok? Por lo tanto, nos van a descontar más plata en la parte de seguro médico y seguro social. Por lo tanto, en el neto, lo que va a entrar en el banco va a ser menos. ¿Ok? Y también los Nekudot Zikuy. Los Nekudot Zikuy todos los años eh, suben. Si antes dije que un punto es 220 shekel, en el 2025 tenía que ser 250 shekel cada punto, pero lo congelaron. Por lo tanto, en vez de subir a 250 cada punto, quedó en 220. Otro lugar donde nos están arruinando, digamos, lo que podemos recibir a nuestro favor. Y el último que no hablé nada sobre esto es sobre Abraham. Abraham no es exacto, pero para que sea fácil, el aguinaldo, ¿ok? Que todos nosotros recibimos al trabajar por lo menos un año, una cantidad de días de aguinaldo, que generalmente entra en julio y agosto para poder ayudarnos con las vacaciones de los niños. El Estado decidió que en vez de que cada uno de nosotros reciba X cantidad de días, va a recibir X menos 2. ¿Ok? Por lo tanto, nos están descontando más o menos por cada día de 418 shekel, por lo tanto sería un cálculo de 70 shekel por mes.
En total vamos a estar en todo esto perdiendo a nuestro favor más o menos 215 shekel por mes. ¿Ok? Y a eso hay que sumarle estos gastos que nos van a afectar en el bolsillo, pero no en el recibo de sueldo, como es el aumento de 1% en lo que sería el IVA, el MAM. Nos van a congelar el salario mínimo. El que ganaba un salario mínimo de 5.880 y tendría que subir a 6.000 no va a subir. El aumento de la tarifa del transporte público en 2 shekel por viaje. Si hoy estamos pagando 6 punto algo, va a ser 8 punto algo. ¿Ok? Y la congelación también de la asignación, la Kitzvat Yeladim, la asignación por hijos, también se va a congelar. Todo Perdona, eso. Yair, te hago Sí, una pregunta, perdón que estoy sí. sin cámara, no me anda la cámara. ¿Cómo se calcula la vara? La habrá. La vara, sí, perdón. La verdad es uno, dependiendo en qué sector trabajás, pero puedes entrar en la página de Coleshood, como dije antes, y ver que hay una tabla que dice, el primer año de trabajo recibís 5 días de media brava, en el segundo año recibís también 5, en el tercero recibís 7. Inventé los números porque no me los acuerdo, pero se puede ver ahí una tabla que explica exactamente cuántos días cada uno tiene que recibir. No, supongo que no Ah, está ok, actualizado todavía al que nos van a descontar 2 días a cada uno, porque el ujú, presupuesto del 2025 todavía no está afirmado por el gobierno. perfecto, Bien, gracias. no de nada. Pero bueno, eh, eso fue todo sobre recibo de sueldo. Sí voy a aclarar que fue una pasada rápida sobre los diferentes temas y los invito al que quiera, me puede escribir por mail, por WhatsApp. Si alguno quiere que yo mire el recibo y le conteste algo específico de su recibo, están más que invitados. Lo trataré de hacer lo antes posible. Y nada, agradecer de vuelta que estuvieron acá, agradecerle a Kbaim y a Magayan y espero que haya sido interesante y claro.